que Dios en su sapientísima sabiduría, o sea, la palabra sapientísima, ¿qué significa? ¿Qué hemos dicho que significa? En su inmensa sabiduría, y Él es un Dios libérrimo, que habíamos dicho que significaba libérrimo, era totalmente libre de hacer lo que hace. Entonces estuvimos viendo en la última clase, vimos que Dios el párrafo 3, vimos que como Dios por la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles fueron elegidos para vida y otros fueron destinados para reprobación y condenación. Y habíamos visto que no es que Dios vio a todo el mundo y dijo, tú vas para aquí y tú vas para allá. No, habíamos dicho que aún la elección de los hombres viene por Cristo, y esto lo vamos a estar viendo en esta clase más adelante, por eso no quiero profundizar mucho. Y sin embargo, los reprobados, simplemente que Dios los dejó en la corrupción de sus corazones. Y habíamos visto Romanos 1, versículo 19, cuando nos adentramos en la culpabilidad del hombre, que ellos dicen que habiendo visto a Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que dice que su necio corazón fue entenebrecido, cambiaron la justicia de Dios por la injusticia, entregándose así a la concupiscencia de sus corazones. Entonces Dios dice que como ellos lo rechazaron a Él, Dios los entregó a la concupiscencia de sus corazones. O sea, no es que Dios haya endurecido, haya puesto pecado en su corazón, sino que simplemente los dejó en su camino. Y esto fue algo que a lo mejor no expliqué en la clase pasada. ¿Y cómo es que funciona eso? Eso es como si yo atrapara algo en mi mano y eso va a estar ahí mientras que yo lo sostenga. Cuando lo suelte, ¿qué va a pasar? Va a caer. Así sucede con los impíos, que Dios simplemente los tiene sostenidos y cuando quiere que se endurezca sus corazones, simplemente los suelta a sus propios deseos pecaminosos. Y por la característica no regenerada de ellos, ¿a dónde van todos sus sentimientos, todos sus pensamientos? Como dice en Génesis, va de continuo solamente a hacer el mal. El hombre sin salvación, el hombre sin la regeneración espiritual que Dios da, el hombre única y exclusivamente camina hacia los deseos de él, y son estos única y exclusivamente pecado. ¿Quedó claro? Hermano, no se me queden con dudas. Cualquier pregunta que tengan, háganla libremente para que podamos estar claros de lo que estamos viendo. Bien, ya para entrar en materia. ¿Es el 3.5? 3.4. 3.4 y 3.5, posiblemente porque el 4 es bien pequeño. Bien, ya habiendo visto a grosso modo lo que hemos visto del decreto de Dios, y es importante que estamos viendo del decreto de Dios y no los decretos de Dios. O sea, ¿y qué vimos con respecto a eso? ¿Dios ha estado decretando en distintos tipos de tiempo? No, simplemente que Dios hizo un decreto y se ha ido cumpliendo a todo lo largo de la historia. Por eso es que no creemos, como algunos piensan, como la tendencia arminiana, que Dios vio quién era el que iba a creer y entonces en base a eso Dios eligió. No, ahí hay un serio problema, porque entonces no está basado en su voluntad, sino en la voluntad del hombre. Bueno, fulanito va a creer, menganito no, bueno, voy a escoger a fulanito y no a menganito. Entonces ahí no vemos la manifestación de un Dios todopoderoso, de un Dios libre, sino está condicionado a la elección del hombre, y vemos por la palabra que no es así. Dice que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia y se compadece del que se compadezca. Y vimos el caso claro de Jacob y Esaú. Dice que no habían hecho ni bien ni mal,
para que la voluntad de Dios, para que la elección de Dios se manifestase. O sea, Dios simplemente escogió a Jacob y a Esaú. Ahora, vimos también que hay, en el proceso de elección, también hay una reprobación incluida. Y habíamos visto el ejemplo de si yo tengo 3 bolígrafos en la mano, 3 lapiceras, y escojo uno y dejo esos 2, en el mismo acto de elección hay un acto intrínseco de reprobación. No quise esos 2, simplemente escogí uno. Entonces ahí vimos cómo la soberanía de Dios actúa sobre todas las cosas. Como ejemplo a tener en cuenta en estas cosas. Bueno, vamos entonces a entrar en el párrafo 4, en el 3.4. Este párrafo es bien cortico, por eso posiblemente nos dé tiempo a ver el 4 y el 5. Dice, estos ángeles y hombres así predestinados y preordinados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no puede ser aumentado ni disminuido. Y en base a esto vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. ¿Sí? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Exactamente, y ese es un texto muy interesante. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Primeramente, ¿qué quiere decir que estamos viendo en esta parte del texto? Que Dios no cambia. Dios es inmutable a la elección que Dios ha hecho. Por eso nosotros no creemos de que perdamos la salvación, porque fue una elección de Dios. No creemos en la pérdida de la salvación porque es Dios quien sella. La salvación no está en nuestras manos. No es por nuestras obras, por nuestro andar de fe. No es por eso, sino porque Dios ha puesto el sello de su Espíritu en nosotros. Ahora, la marca del sello de su Espíritu en nosotros, la elección, su gracia, da frutos. Y esos frutos es andar en obediencia, obedecer su palabra. Y podemos ver en Gálatas, como dice, los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Dice gozo, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre. O sea, da frutos. Esos frutos emanan ¿de qué? De una elección, de una elección para salvación, de una regeneración del Espíritu. Si no, estuviéramos con los mismos pecados que tuvieran, como habla el apóstol Pablo en el primer capítulo a los romanos. Pero dice, por el fundamento de Dios que está firme, versículo 19, 2 de Timoteo 2, 19, teniendo este sello, lo que hemos visto, el sello del Espíritu, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Alguien que me busque Juan, capítulo 13, versículo 18. Aquí lo tengo. ¿Sí? No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí. Exactamente. Dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Y siempre, aunque el llamado de Dios es universal, siempre vemos en la predicación del Sermón del Monte que en ciertas ocasiones el Señor decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, ¿eso era un llamado hipócrita? Bueno, si Dios sabe quién se iba a salvar y quién no. Wow. No. Dios llamaba al arrepentimiento a todos. El mensaje le llegaba igual a todos. Ahora, el Señor en su soberanía, Él sabía quiénes son a los que iba a ser efectiva esa salvación. Por eso es que Dios decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Siempre ha habido una elección. Siempre ha habido una elección.
Ahora, este número es, y gracias a Dios, hermano, que es invariable, es inmutable ese cambio, es una cantidad, ahí no va a entrar ni más ni va a entrar menos. Por eso es que Juan, estas personas a veces que estamos entre nosotros y pueden llevar 20 años viniendo a la iglesia y tú ves que se van, hermano, nos duele, pero eso no quiere decir, eso quiere decir de que a lo mejor la salvación no ha llegado a su corazón, simplemente que es una elección de Dios. Ahora, como decía Juan, primera de Juan, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. El mismo Señor Jesucristo nos dijo, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué hacen? Y me siguen. O sea, hay una obediencia, hay un fruto que da el escuchar eficazmente a Dios. Y yo no diría el escuchar, sino hay un fruto ligado a un llamamiento eficaz de Dios hacia sus criaturas, hacia sus elegidos, hacia sus hijos, que ellos van a responder eficazmente. Y a mí un viaje me lo explicaba de cierta manera un hermano mío cuando estaba aprendiendo la doctrina del llamado. Una cosa es como que tú escuches tu nombre a lo lejos y tú como que levantes la cabeza, fulanito, no, ¿quién es? A que te digan, fulano de tal, ya tú sabes que es contigo. Ese es un llamado eficaz. O sea, es claramente, Dios no se anda con rodeos. Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Dios llama eficazmente a quien va a llamar eficazmente. Y a quien no, simplemente los deja en la concupiscencia de sus corazones. Ahora, y esta doctrina por esa parte es liberadora. No nos compromete a nosotros por la pérdida de otras personas. No es como el arminiano, no, tienes que salir a predicar y tienes que convertir 10 almas al año. Hermano, yo viví eso y eso era frustrante para mí. Que yo tenía por mi predicación, por mi evangelio, tratar de convencer a las personas y traerlas a la iglesia. Y si no lo completaba ese número que yo me había comprometido, yo andaba en pecado, yo no estaba... No, hermano, no está en nosotros. Nosotros solamente somos llamados ¿para qué? Para difundir, para hablar las maravillas de Dios. Nosotros somos simplemente voceros de lo que dice el Rey. Nosotros no convencemos a nadie, simplemente echamos la semilla, damos la palabra. Es Dios, la salvación es de Dios. Bueno, mi hermano, habiendo visto así a grosso modo lo que es el capítulo 4, vimos que es un párrafo bien cortico y por eso vamos a seguir lo que es en el 5. Entonces vemos que estos ángeles y hombres así destinados y preordinados están designados particular. Y aquí la palabra particular es que el llamado es individual. No hay salvación colectiva, no es un combo, no es familiar, es individual. Por eso los autores de la Confesión de Fe lo llaman así. Están designados particular e inalterablemente. Y su número es tan cierto y definido que no puede ser ni aumentado ni disminuido. Bueno, en el párrafo 5 ya vamos a estar entrando y podemos llamar lo que es lo que es la doctrina, una doctrina amorosa de ver que aún la elección está en Cristo. O sea, ¿por qué? Vamos a ver la necesidad que hubo de que Cristo tuviera que ir a la cruz. Si Cristo no se subía a ese madero, no lo subían a ese madero y lo crucificaban, ninguno de nosotros tuviera salvación. Por eso, esa es la causa principal por la cual Cristo vino. Cristo no vino a condenar al mundo como dice el Evangelio de Juan, sino vino a que el mundo fuera salvo por él. Amén. Exactamente. Entonces, dice el párrafo, vamos a leerlo primeramente completo para llevarnos una idea completa y después lo desglosamos
en parte. Dice, aquellos de entre la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito eterno e inmutable, y conforme al consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, solo por su libre y gratuita gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa lo moviera a él. Bueno, hermano, esto realmente es una doctrina, realmente vemos el amor de Dios aún en la elección. Cómo Dios ha escogido a sus hijos desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Y dice, aquellos de entre la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, y quiero ver estos aspectos. No es que Dios previera quién iba a creer y en base a eso viró la máquina del tiempo para atrás, hizo su plan y lo echó a andar. No, dice, antes de la fundación del mundo. Segundo, conforme a su propósito eterno e inmutable. O sea, ¿qué estamos viendo ahí? Es para siempre y no cambia. Es su propósito eterno e inmutable. Y como tercer aspecto, vemos que ha sido y conforme al consejo secreto y beneplácito de su voluntad. Primeramente, consejo secreto. Si ustedes me pudieran dar una pequeña explicación de eso de consejo secreto, ¿qué ustedes me dirían? ¿Una idea? ¿Algo personal? ¿Algo personal? ¿Otra? No sé, algo pues secreto, como la vez secreto, que no se sepa mucho, era un consejo aparte, solo, no sé, muy privado. O un consejo secreto, pudiéramos decir que Dios no tuvo que pedirle cuentas a nadie para tomar acción de lo que Él iba a hacer. Simplemente fue, como dice la segunda parte, su beneplácito. Y la palabra beneplácito, yo me di la tarea de buscarla y significa autorización de alguien que es irrevocable. Y ponían varios ejemplos. No, yo tengo un ejemplo, ya tengo el beneplácito de fulano para seguir esta obra. Y ese beneplácito significaba que ya no había vuelta atrás. Él lo dijo y así es. Entonces, llevado a la explicación a Dios, Él tomó secretamente su decisión eternamente e inmutable y no hay vuelta atrás. No cambia. Exacto. Entonces, ahí vemos otra razón por la que la elección no es irrevocable. Dios elige y por tanto, como fue Dios quien eligió, estamos en sus manos. No hay quien nos saque de las manos de Dios. No hay quien nos aparte. No hay forma. Como decía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba orando en Getsemaní, en Juan 17. Si quiere, hermano, alguien que lo busque para Juan 17. Dice, y estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí vamos a ver elección pura. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí vemos ambas autoridades. O sea, no es que uno sea mayor que el otro. Ahí estamos viendo a la par el Padre y el Hijo. Y le dio toda la autoridad. Exactamente. Entonces dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti,
porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y quiero hacer un punto aquí, hermano. El conocer la vida eterna consiste en que conozcamos quién es Cristo. Amén. Amén. Y eso, por eso esa fue la pregunta que él le hizo a los apóstoles. ¿Ustedes quién piensan que yo soy? No, uno decía, no, uno es Elías, el otro. Y Pedro, ¿qué dijo? No, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Cristo? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es, el conocer la vida eterna es eso, es el conocer quién realmente es Dios, quién realmente es su Hijo. Y eso no lo tiene todo el mundo. Eso lo tiene, ese es un único privilegio que se lo da ¿quién? Dios a sus hijos. Y estos no son engendrados de carne ni sangre, como dice en el primer capítulo de Juan, sino estos que aceptaron, que recibieron a su Hijo, dice, no son engendrados ni de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que no es nuestra característica, nuestra inteligencia, sino es una elección desde antes de la fundación del mundo, en el cual Dios quiso, libre, inalterablemente, por el beneplácito de su voluntad y para su gloria, hacer una elección. Simplemente. Ahora, ¿cómo? Y esto siempre se lo he dicho a varios hermanos. ¿Cómo vamos a alabar mejor a Dios y darle más gracias a Dios? Conociendo un Dios que, bueno, Dios es amor, Dios tiene misericordia con todo el mundo. O conociendo esta doctrina de la reprobación, que nosotros estuviéramos igual de miserable, igual de que su juicio estuviera sobre nosotros. Estábamos en la misma posición de pecado. A Dios le plugo mandar a su Hijo a que muriera por sus elegidos, y de los cuales por la gracia de Dios estamos nosotros. Yo creo que conociendo eso ya empezaremos a ver esta doctrina de la elección como una gran misericordia y bondad y amor desmedido de Dios hacia nosotros. Por eso esos que estarán en el cielo, dice que estarán elevando su voz, cantándole a Dios día y noche, santo, santo, santo. Hermano, póngase en ese momento que tú y yo estemos en el cielo en estos momentos, viendo que hemos sido perdonados por nuestros pecados, que el juicio lo hemos pasado por la sangre de su Hijo, por la justicia de Cristo que fue imputada en nosotros y por la cual Él nos vistió con las vestiduras de su Hijo. O sea, Dios ahora cuando nos ve a través de su Hijo, nos ve como un hijo más, porque Cristo está intercediendo por nosotros. Claro que estaremos gritando y alabando y cantando eternamente a un Dios santo, 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 porque fuimos incluidos como hijos adoptados en su familia. Eso es una doctrina realmente maravillosa. Y aún entender la reprobación, entenderemos que es una doctrina justa. En nosotros fue su amor inmerecido sobre nosotros, porque nos dio lo que no merecíamos, que era su amor eterno. Y en lo que no, simplemente se aplicó su justicia para alabanza de su nombre. Aún no hay pecado, en ninguna de las dos áreas hay pecado en Dios. Simplemente que ha sido su voluntad decretiva puesta en acción. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver algunos textos, hermanos, con respecto a este pasaje. Dice, aquellos de entre la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito eterno e inmutable y conforme al consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, solo por su libre y gratuita gracia y amor. Y vamos a estar buscando Efesios capítulo 1 y vamos a estar leyendo dentro del capítulo 1 el versículo 4
el versículo 9 y el versículo 11. Voy a leer el 4. Porque Sí. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ok. Primeramente, ¿nos escogió para qué? Y es que ahí es donde vemos que Dios no se mezcla con el pecado. Al contrario, nos escogió para quitarnos del pecado. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea, si Él no nos hubiera escogido, ¿cómo estuviéramos nosotros? Llenos de pecado. Pecadores y manchados. Y manchados. Muerto en delito. Exacto. Ahí está. Versículo, leeremos el versículo, se me pasó el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y aquí hay un detalle muy importante. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Hermano, la salvación es un misterio. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué yo? Cuando entendemos esto, no es porque, nada, Señor, tú sabías que yo iba, porque tú sabes que yo iba a ser tremendo cristiano. No. De hecho, lo que nos da a mostrar es, ¿por qué yo? Si nosotros analizamos toda la escritura, vemos la actitud de Jacob y la actitud de Esaú, vemos que Jacob era un tramposo. O sea, no había una virtud en él que Dios tomara en cuenta para seguir su plan. No, simplemente que a Jacob amé y a Esaú lo aborrecí. Punto. Es así. Sigue el versículo, dice, dando a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea, su voluntad inmutable, que no hay vuelta atrás, el cual se había propuesto entre cuánta gente, en sí mismo. Y ahí es donde incluye el consejo secreto. Él no contó con nadie para hacer su plan. Simplemente por él mismo, no hay quien le diga a él qué haces. Como creo que aparece en Job, creo que dice, no hay quien retenga su mano y le diga qué haces. No, simplemente Dios lo hace y punto. Dios no tiene que ir a un consejillo, reunirse quién están a favor, quién están en contra. No, es su voluntad puesta en acción, su decreto. Así es. Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y atrás de eso podemos decir amén y amén. No, Dios no cuenta con nadie para hacer su voluntad. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Somos escogidos porque Dios quiso, cuando Dios quiso, la gente que quiso y para el tiempo que quiso. That's it. Hermano, es lo que te digo, entender esta doctrina es una doctrina de adoración constantemente. Señor, gracias porque tú pusiste tu mirada en mí. Dijo Dios, dice Pablo, a lo vil y despreciable de este mundo escogió Dios. O sea, no es, y de hecho, si analizamos un poco, vemos a quién escogió Dios para manifestar su gloria. A pescadores. No fue a un doctor en ciencia, no fue un neurocirujano, no fue un abogado en leyes. No, fueron pescadores. Personas del vulgo, como dice la palabra. De hecho, en la ciudad, en el libro de Hechos, cuando vemos y vemos la literatura, vemos como la gente del pueblo decía, pero ellos no eran los que pescaban. ¿Y cómo es que están hablando así? O sea, el acercarse a Dios, hay una marca, aún sus palabras veía que eran diferentes.
ellos se expresaban de una manera diferente que los adjuntaba con el Galileo. El pueblo decía, solamente he visto una persona que habla así, es Jesús. Pero estos no eran personas del vulgo, no eran pescadores. Entonces, ahí te das cuenta cómo Dios, aún en su llamado, Dios también pone su espíritu, pone su gracia, pone la inteligencia para que nosotros cambiemos hasta nuestra manera de expresarnos. En ellos mismos se daba a manifestar una elección para vida. Y es lo que estamos hablando. Dios no necesita. Dice que esto Dios lo puso y llamó a personas del bulto o del vulgo o clase baja. Si estuvieran estos, no, aquí tenemos al abogado fulano, tenemos al empresario Pedro, tenemos al ingeniero Juan. Dice, no, claro, ellos eran doctores, abogados, por supuesto. No. Dios puso su inmensurable gracia en vasos de barro. Y es así como Dios actúa. Simplemente, ahora, ahí es donde podemos ver de que en nosotros no hay nada que Dios tome en cuenta para que nosotros no nos gloriemos. No, claro, el Señor sabía que yo iba a creer y por supuesto, no, yo era uno más o quizás peor del bulto. Simplemente que Dios llamó para que su gracia se manifestara abundantemente en cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros podemos escuchar un evangelio ahora y entenderlo tan fácil? Es que soy pecador y Cristo me vino a salvar y por su Hijo Dios imputó en mí su gracia. Eso nosotros lo entendemos perfectamente. Pero para el mundo que dice la palabra, ¿qué cosa es? ¿Locura? ¿Cómo es posible que un hombre como la muerte en un palo que yo pueda ser salvo? Eso es lo que dice la gente. Y nosotros nos parece una asignatura de niños. Pero eso no es por nuestra inteligencia, eso es porque Dios ha puesto su gracia en nosotros. Amén. Es una gran bienaventuranza que nosotros no hallemos tropiezo en Cristo, que podamos entender de que Él vino, Él siendo Dios se hizo hombre y murió en una cruz para salvarme. Esas palabras suenan muy sencillas, pero son imposibles para un pecador entenderlas, a menos que la gracia de Dios no lo llame salvíficamente. Así que es un motivo para cuando estemos nosotros reunidos, ¿quién va a dar gracias? Gracias a Dios por nuestra salvación. Gracias a Dios por revelarnos su misterio. Gracias a Dios porque en su consejo secreto me incluyó a mí. Gracias a Dios porque yo estaba dentro de su beneplácito, de su voluntad. Eso es lo que el impío no conoce. No entiende. Sí. Él se ve él. No, pero si yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, no, simplemente es que tú no has creído en el Hijo de Dios y eso es el todo. Hay mucha gente moralmente posiblemente superiores a nosotros. Tú ves que son personas intachables, que te hablan en voz baja, muy educados, pero si no crees en Cristo, de nada te va a servir tanto estudio, tanto... Y es lamentable porque yo siempre lo he dicho, lamentablemente el impío, o sea, reconoce que hay un Dios, porque ¿de dónde salió? Es como estudiábamos en las Escrituras. Está la revelación general. Es difícil no admitir que toda esta creación tuvo que ser creada por Dios, por una inteligencia superior. Ahora, en la revelación particular, ahí solamente son los pocos que, alcanzados por la gracia de Dios, llamados eficazmente, iluminados eternamente, podamos nosotros entender y decirle, Él es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Amén, hermano. Y seguimos. Vamos a leer Romanos capítulo 8, 30. Y a mí me llama mucho la atención la parte activa del hombre. Él le dio toda su gracia. Muchos dicen, no, porque yo lo acepté, yo lo recibí,
Pero aquí yo veo una actitud totalmente pasiva del hombre. Y cuando me refiero a hombre, me refiero a hombre y mujer, genéricamente. Dice, a los que predestinó, o sea, fuimos predestinados por Dios. Estos también llamó, fuimos llamados por Dios. Y a los que llamó, a estos también justificó. Fuimos justificados por Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fuimos glorificados por Dios. Ahí yo no veo la acción ninguna del ser humano. Para nada. Todo lo hizo Dios. Y por eso concluye en el 31. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Busquemos 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Exactamente. Quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No hubo nada que Dios viera que nosotros estábamos preparados. A mí me sorprendió mucho el otro día. Yo oigo una emisora, la 101.5, y estaba alguien diciendo, no voy a mencionar el nombre, decía, no, porque el problema es que Dios vio el potencial de Pedro. Enseguida cogía, apagué el volumen, ya se acabó. ¿Qué potencial un hombre que lo negó 3 veces? ¿Qué potencial que un hombre que decía, Señor, yo voy, hazme caminar sobre las aguas? Y nada más que lo bajó un poquito, Señor, sálvame. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el potencial? El potencial es cuando la gracia de Dios entra salvíficamente en el corazón de un ser humano. Ahí está el cambio total. Ese es de la nada, cambió a todo. Ahí sí. Pero ¿qué somos? Y esa es la gran sorpresa que cada uno de nosotros podemos decirnos cada mañana. Señor, ¿qué soy yo para que tú me hubieras elegido? Y atrás, gracias, Señor, por haberme elegido. Gracias. No es por un mérito mío, no es por obra alguna mía, sino porque a ti, tú quisiste hacerlo. Seguimos, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entramos, ya este texto es un enlace entre la primera parte de la oración y la segunda, que fuimos, dice, escogidos en Cristo para gloria eterna. Y aquí lo vemos el texto, 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, Dios no nos ha llamado para que su ira esté sobre nosotros, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, si Cristo no hubiera muerto en una cruz y hubiera resucitado, nosotros no teníamos acceso de ninguna manera a estar imputados en su gracia, estar incluidos como hijos adoptados de Dios. La obra de Cristo se culminó con la crucifixión y resurrección. Y como dije aquel viaje en la clase, qué bueno que Cristo nunca escuchó la voz de quienes le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Qué bueno que Dios ignoró eso. Si Cristo no hubiera muerto, hermano. Lo pudo haber hecho, pero pues. Lo pudo haber hecho, Era, por supuesto. era que el pueblo, o sea, se diera cuenta de quién era él. Porque si no fuera por él, como tú dices, o sea, no, ni existiríamos. Exactamente. Exactamente. El sello de nuestra salvación está por la sangre de Cristo. Y como dice Hebreo, dice, solamente con derramamiento de sangre se paga el pecado. Y creo que es... bueno, ahora no recuerdo, creo que es Hebreos 5, creo. Sin vamos a buscarlo, creo que
Dice, porque en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no con sangre, lo ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con el que aún no se había manifestado el camino de cual decimos. Bueno, ahora no recuerdo como tal, pero en cuanto lo encuentre se los hago saber, que dice, sin derramamiento de sangre no hay, pero la palabra no es perdón, es remisión de pecado. O sea, quitar el pecado solamente se hacía a través de la sangre. Y por eso siempre en el Antiguo Testamento la mirada, el derramamiento de la sangre del Cordero, esa era una vista futurista de lo que iba a ser Cristo en la cruz. Por eso es que Cristo es el Cordero de Dios, que una vez y para siempre, y ese dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que antiguamente solamente se cubría el pecado. Exactamente. O el derramamiento de sangre de los corderos. Y a mí lo que me sorprende en todo esto es que como Dios nunca quitó la sangre para cubrir el pecado. Por eso es que aún en el Edén, aunque no dice explícitamente que hubo sacrificio animal por los pecados de Adán y Eva, pero hubo sacrificio. En el momento dice que Dios los vistió con pieles. Pregunta, ¿de dónde salieron esas pieles? Hebreos 9, 22. Hebreos 9, 22. Sí. Léelo, hermano. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón. O sea, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso es algo... Bueno, hermano, ya lo que nos queda es la última oración. Ya nos va quedando unos 5 minutos. Dice, ahora, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa lo moviera a esto. O sea, esto viene dado a la primera oración. De hecho, todo el párrafo es una sola oración. Sino que este llamamiento, que antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito eterno, inmutable de Dios y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, solo por su libre y gratuita gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, lo moviera a ello. Vamos a buscar Romanos 9. 13. Tal como está escrito, oh Jacob, amé. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y lee 16. El 16 dice, Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fin de la historia. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En Efesios capítulo 1, versículo 6 y capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 1, versículo 6 y el 12. Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y el versículo 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Es que para eso deberíamos leer desde el 1 al 12, porque esos textos como que se cortan, dejan mucha idea afuera. Y lo podemos leer desde el versículo 4, cuando dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahora es que juega el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ves? Sin sangre no hay remisión de pecado. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito y el cual se había propuesto en sí mismo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que a las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Mis hermanos, el decreto, el fin del decreto, viendo estos versículos, díganme qué ustedes creen, cuál es el propósito principal del cumplimiento del decreto. Una reconciliación con el Señor. El propósito de nosotros, del hombre. El propósito final del decreto de Dios. En el decreto están todas las cosas elegidos para vida, para condenación, por medio de Cristo, para la gloria de Dios. Todo Dios lo hizo para alabanza de su gloria, incluyendo la reconciliación, incluyendo la elección, el llamamiento, incluyendo aún los que están para condenación. Si nosotros vemos en el juicio, y quiero terminar ya con esta idea, en el juicio que hizo Dios con el faraón, en cada una de las plagas que Dios mandaba, ¿qué decía en ese capítulo? Dice, y conocerán que yo soy Jehová. Aún dentro de las plagas del juicio, esa era una de las maneras que Dios mostraba sus maravillas. Y decía, y así decía, y él mostraba sus maravillas. ¿Cómo? En el juicio, para que de esa manera los egipcios y sobre todo el rey egipcio conociera quién era Jehová. Jehová tiene dos maneras claras de manifestarse, o con su ira o con su salvación. Gloria a Dios, porque nada más que hemos visto el vaso de honra para salvación, pero también Dios manifiesta su gloria con los vasos de deshonra. Bueno, hermano, de esta manera espero que le haya servido esta clase y que para la gloria de Dios podamos entender un poco más de quién es nuestro grandioso y único Dios. Amén. Así que hemos despedido, hermanos.